Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Ah? Gloria al Señor. Bueno, ya saben, hermanos, que hoy vamos a hablar de un tema que la verdad que es muy profundo, ¿sí? Y en una hora no se puede decir más que pinceladas, pero que además hay cosas que no se pueden dejar de decir de este tema. Vamos a ver la palabra de Dios, muchas cuestiones del tema de las lenguas, el don de lenguas, pero no puedo introducir, no puedo comentar o predicar de este tema a menos que introduzca el factor del por qué es importante hoy predicar este tema conforme a los tiempos que nos ha tocado vivir, ¿vale? Nos ha tocado vivir en un tiempo donde 9 de cada 10 cristianos en el mundo o viven, o creen, o de alguna manera aceptan el don de lengua como algo de Dios para hoy. 9 de cada 10. Y ese uno no sé por dónde está, no sé, lo estamos buscando y todavía no aparece, ¿vale? Por lo tanto, es un tema que cuando esto le va a parecer extraño, o sea, porque no es familiar este término, hay un término en sociología, hay una materia que se da en seminario que es la sociología de la religión, que emplea un término que se llama estructura de credibilidad aparente. ¿Qué quiere decir? Que es que hay algo que se empieza a creer sin analizarlo, que surge de alguna forma o de otra, pero con el transcurso del tiempo se va contagiando a los demás y termina siendo una estructura que cree la mayoría, que nadie analiza, pero como lo cree la mayoría, es sobrada evidencia de que tiene que ser correcto. Entendiendo de que la popularidad de algo, eso no garantiza de que algo sea correcto. Por lo tanto, yo tengo que introducir este tema para entender hasta por qué hemos llegado a ese punto de las lenguas, la glosolalia. Para que ustedes vamos por parte. Las lenguas, la palabra, ¿qué es? ¿Qué son las lenguas? Las lenguas, o el don de lengua. El don de lenguas es, la palabra lengua es glosa, en griego deviene glosario, un glosario, ¿vale? Es glosa y significa idioma. Como el domingo pasado cité, si se acuerdan, Apocalipsis 7, me parece que era el versículo 12, creo, no me acuerdo, o 9, hablaba de que cuando de los redimidos del Señor, de toda tribu, pueblo y lengua, esa palabra lengua, idioma, glosa, es el mismo término que emplea todas las escrituras para mencionar el don de idiomas, el don de lengua. Para hacer una definición correcta y exacta de qué es el don de lengua, sencillamente el don de lengua es la manifestación de un idioma no aprendido por vía natural. Eso era el don de lenguas en los tiempos de la iglesia incipiente. Y recuerden que ¿por qué lo daba? El domingo pasado decíamos que era uno de los dones extraordinarios, milagrosos, que tenían dos propósitos. Uno, ser de señal al pueblo judío, y otro, traer revelación, profecía o ciencia, conocimiento al pueblo de Dios. Y ahora luego vamos a desarrollar esto. Pero, queridos hermanos, miren, quiero que vayan conmigo a 2 de Timoteo, porque he considerado de parte del Señor comenzar con este texto que no está hablando de las lenguas, pero ahora vamos a analizar por qué vamos a arrancar con este texto, porque es crucial entender esto. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 4. Miren, dice así: te encarezco, esto le dice Pablo a Timoteo, ¿vale? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo le dice esto a Timoteo? Ahora viene el versículo que sigue, el 3.
porque vendrá tiempo cuando no, se los digo en la palabra, en el original, no soportarán, no aguantarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos o concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los mitos. Bueno, quiero decirles, hermanos, que el don de lengua es un mito, ¿vale? Es una fábula, que la iglesia la abrazó sin más y que se fue contagiando, porque no puedo yo estructurar bíblicamente el desarrollo de la lengua a menos que hablemos acerca de la naturaleza, de la que tú y yo conocemos, habremos oído alguna vez de las lenguas. Porque si nosotros, hermanos, de repente nos trasladásemos en el espacio, en la máquina del tiempo, y nos fuésemos a Hechos 2, Pentecostés, vayan conmigo a Hechos 2, ¿qué vería, o mejor dicho, qué oiríamos si estuviésemos allí? Pregunto, ¿oiríamos lo mismo que lo que estamos oyendo hoy en muchas iglesias que creen que este don es vigente? Pues yo os digo que no, ¿vale? Miren lo que dice, versículo 7. Dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Punto número 1, aquí claramente está hablando de un idioma vernáculo, un idioma terrenal. No es una galimatía, no es un balbuceo, ¿vale? Yo estuve 23 años en una iglesia donde se enseñaba que las lenguas son para hoy. 23 años que yo oía constantemente, una galimatía que nadie no entendía ni el que hablaba, y que, bueno, era algo ya familiar. Tú entrabas a la iglesia y ya era algo familiar, ¿verdad? Era una estructura que la abrazábamos todos y ahí estábamos felices y contentos todos, entendiendo y creyendo que eso que nacía del hombre y que manifestaba sus labios venía del séptimo cielo. Pero yo quiero decirles una cosa, hermano. ¿Saben que escuchen esto? En el ser humano, psicológicamente hablando y espiritualmente hablando, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. 1. 2. En Santiago dice que el que no sabe refrenar su lengua, ¿vale? Es porque no va a poder refrenar su cuerpo. Y que ese miembro tan pequeño es como un gran fuego que enciende un gran bosque si no se frena. Y yo analizando eso, ¿qué me transmitía eso? Me transmitía, hermano, que a través de la boca del ser humano es lo que la revolución que hay dentro del corazón de la persona. Por eso, hermano, hay personas que murmuran, hay personas que maldicen, personas que dicen bien, personas que tú cómo las entiende, cómo puedes mirar su trasfondo por medio de lo que, como se suele decir, el pez muere por la boca, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, hay un sector, porque esto lo vamos a ver un poco más adelante, lo vamos a ver, porque al final de esto, al final del pasaje, de todo lo que vamos a ver, el último punto será, esto va a ser crucial porque bueno, amén, gloria a Dios. Pregunta número 7 u 8, no me acuerdo ya. Y dice, entonces, las supuestas lenguas que se escuchan en las iglesias, ¿de dónde proceden? ¿Qué son? Porque si no son el don de lengua bíblico, si no lo son, entonces la pregunta del millón es, ¿qué son? ¿Vale? Y ahí es cuando vamos a hablar y vamos a tratar temas que lamentablemente, que es así, hermano, es una realidad que entendiendo el texto de introducción que acabamos de leer, que se amontonarán más, dice que prediques, porque cuando la iglesia deja de predicar, la iglesia la lía parda.
Es una expresión, ¿vale? Vulgar. La lía parda. Por eso predica, enseña, redarguye con toda paciencia y doctrina. Y dice Timoteo, ¿por qué? Porque va a venir tiempo que no te van a escuchar. Pues ahora es el tiempo de instruir en justicia para que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Pero si tú no predicas y tú no enseñas, van a llegar un momento que si hoy te están diciendo necesito alimento, va a llegar un momento que vas a decir yo no quiero que me des nada. Porque yo ya tengo mi propia concupiscencia y mis propios maestros que a mí me enseñan que alimentan mi oído porque me dicen lo que quieren oír, lo que yo quiero oír, y eso se forma una estructura que es como una bola de nieve que empieza de este tamaño y termina del tamaño de un rascacielos, que no hay quien lo frene. Y es en los tiempos que nosotros estamos hablando ahora. Miren, basta ver, si tú quieres comprobar, el grado de misticismo que encierra el don de lengua moderno, yo te invito a que tú preguntes a cualquier persona que es creedor y hablador, vividor, cree en el don de lengua, que te explique qué es el don de lengua. Que hagas algún hermano, yo seguramente que, hermano, explícame, quiero que me expliques tú qué es el don de lengua. Y te vas a dar cuenta del grado de misticismo, de misterio que hay. No puedo dejar de decir, hermano, y esto es, no voy a decir, la expresión lo hace todo, ¿no? Clave. Para decir, hermano, que el don de lengua no es exclusiva de la iglesia. Aún más, no es exclusiva del cristianismo. ¿Sabían ustedes que cuando en 1 Corintios 13 el apóstol Pablo, cuando le dice, si yo hablase lengua humana y angélica y no tengo amor, soy como metal que resuena y címbalo que retiene? ¿Sabe lo que estaba diciendo Pablo ahí? Les estaba diciendo que ustedes, escuchen esto, ¿qué es un metal que resuena y un címbalo que retiñe? Y uno, claro, el címbalo es, ¿la saben? Los discos. Y metal que resuena son las campanas. Retiñir significa un sonido que te deja, ¿vale? ¿Sabes lo que estaba queriendo decir Pablo ahí? Era por la cuestión de que los corintios estaban introduciendo la iglesia, las lenguas paganas que traían del mundo. La religión dionisiana, que era una de las religiones más populares de la época, una de las cosas, salía el sacerdote a tocar las campanas, pum, 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 y ¿para qué? Para invitar a todos a sus cultos paganos, en donde parte de ese culto estaban los medium. ¿Y quién era un medium? Un medium era alguien que hablaba en un idioma extraño y que se podía comunicar con el más allá. Y que a través de ese más allá tenían revelación de los muertos o de los dioses. Entonces Pablo le tiene que corregir y decir, ustedes están obrando muy mal con respecto a los idiomas. Porque si ustedes hacen eso, pero no tienen amor, son como metal que resuena, son como estos que van a llamar al paganismo a la gente. Así que, hermanos, la evidencia en estas religiones paganas, escuchen esto, porque presta atención en esto. Antes de decir esto que voy a decir ahora, tengo que decir también otra cosa, hermano, ¿vale? Yo estuve 23 años en una iglesia pentecostal y amo a mis hermanos, a muchos de mis hermanos pentecostales los amo. Son hermanos míos. Aprendí muchísimo de ellos. Y una de las cosas que yo aprendí de ellos es el celo de Dios. Pero a veces hay algunos predicadores que tienen esta frase, y yo la tengo también, es tan malo es la piedad sin conocimiento como el conocimiento sin piedad. Tan malo es tener esa piedad, ese deseo, esas ganas, de servir y amar a Dios sin un fundamento, como un caballo desbocado, como aquel caballo percherón que está clavado, que tiene mucha fuerza pero no se mueve. Y yo te pregunto en qué categoría nos encontramos nosotros, ¿vale?
Tenemos ese celo de Dios ardiente, que muchas veces nos equivocamos doctrinalmente, pero por amor a Dios. Que no se justifica porque uno puede estar engañado por un tiempo, pero no todo el tiempo, ¿vale? Porque si estamos engañados todo el tiempo es porque hay algo en nuestro corazón que va mal. Y eso lo tengo que decir. Ahora voy a decir lo que voy a decir, amén. Porque más allá de criticar, hermano, aunque la palabra crítica significa discernir, más allá de criticar o de juzgar o de condenar, hermano, con todo temor yo lo digo esto, ¿vale? Pero es que realmente las lenguas pueden tener 3 tipos de procedencia. Procedencia número 1. Todavía no hemos entrado, amén. Hermano, estamos introduciendo el tema, ¿vale? Procedencia número 1 puede ser, hablo actualmente, ¿vale? Y hablo también con respecto a desde que vine Pentecostés, desde que nace la iglesia hasta ahora. Procedencia número 1 de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice lenguas espirituales, evidente. Y entonces, pues no, ahora vamos a analizar qué son las lenguas espirituales que proceden de Dios. 2, pueden proceder del hombre. Es decir, ¿sabían ustedes que hay un sector muy pequeño, pero porque no se le da más importancia en el tema, obvio, pero ¿sabían ustedes que hay un sector, que hay psicólogos que se han topado, se han encontrado haciendo terapia con personas, y esto no eran gente ni religiosa, ni evangélica, no sabían nada de Dios, ni de la Biblia, ni de nada, personas hablando en lengua. Y ellos creen que es esa expresión verbal sin sentido, ellos lo traducen como que es una expresión de todos los niveles de frustración que esa persona ha tenido a lo largo de la vida. Y como lo decía al principio, como la boca expresa todo lo que hay en el corazón del hombre, pues todo habla como una galimatía, pero que se sienten liberados, esas personas se sienten liberadas, se sienten satisfechas. Por esa razón, cuando tú le preguntas a un pentecostal que habla en lenguas y demás, te va a decir que esas lenguas se validan a sí mismas, no tienen ningún criterio. ¿Por qué? Porque lo que yo viví no me lo puede quitar nadie. No me lo puede a mí quitar ni siquiera la Biblia. Aunque a mí me vengas con teología, lo que yo viví no me lo va a quitar nadie. Fue tan liberador que yo personalmente lo interpreto que es de Dios, pero hay factores humanos que son liberadores también, que no tienen por qué estar Dios ahí. ¿Amén? Y en el tercer caso, y esto los digo porque como las lenguas no son propiedad exclusiva del cristianismo, vienen del diablo, como los que le decían los medios. En la cárcel, hermano, ¿sabe las cantidades de personas liberadas que hablaban en lenguas? Y más aún, escuchen esto, más aún, cuando no estamos hablando de ningún idioma terrenal. Y es ahí donde con más razón decimos, nosotros nos los guisamos y nosotros nos los comemos. No se valida, no está hecho a prueba de crítica. Son una de las tantas doctrinas que no están hechas a prueba de crítica. No se les puede criticar porque se validan a sí mismas por la experiencia propia que uno ha tenido. Y tú toma nota, hermano, porque ahora estamos hablando de las lenguas, ¿vale? Pero eso es un perfil que puede venir bien en otras muchas áreas de la vida, que no tiene por qué ser las lenguas. Las emociones nos pueden llevar a lugares inescrutables que no tienen un respaldo bíblico. ¡Oh, pero yo lo sentí! No somos llamados a sentir la presencia de Dios. Somos llamados a vivir en la presencia de Dios. Y hay un abismo. Amén. Bueno. Significado, la maldición de Babel. ¿Se acuerdan qué pasó en Babel? ¿Qué pasó en Babel cuando los hombres se confabularon contra Dios? Y Dios, para castigarlos, ¿qué hizo? Dividirlos, los dividió. ¿Ah? Se dividieron ellos mismos. ¿Pero por qué se dividieron ellos mismos? ¿A raíz de qué se dividieron? A raíz de que Dios les confundió los idiomas. Por primera vez aparece ahí los idiomas sobre la faz de la tierra. Como una tipología
Cuando viene Pentecostés y nace el pueblo, el reino de Dios establecido en la tierra, nace con una chispa de la idea de unificar las lenguas. Por eso Dios mandó las lenguas como reivindicación de bendición. Si yo les maldije, pueblo, en ese día, hoy les bendigo, para que ustedes entiendan, para que oigan todo un mismo idioma. Profecías del Antiguo Testamento dirigidas a las lenguas. Isaías 28:11. Miren, el otro factor que tiene las lenguas es que para el judío esto no se nos puede perder de vista. El pueblo judío no se nos puede perder de vista. Pero en las profecías del don de lenguas, de Isaías 28, porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablaré a este pueblo. ¿De qué estaba hablando aquí? Deuteronomio, ahora les voy a explicar, Deuteronomio 28:49. El Señor traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Jeremías 5:14 al 15. Necesario que lea estos textos, ¿vale? Porque luego les vamos a explicar unos detalles de esto. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos. Porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego. Las lenguas de fuego, amén, las lenguas de fuego, por fuego. Y a este pueblo por leña, y los consumirá. Y aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablaré. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Está profetizando en el año 586 la deportación, la cautividad por medio de Babilonia a Israel. Que se vieron los judíos por su desobediencia, se vieron sometidos bajo un imperio de gente robusta, gente árida, gente mala, gente tal, con un idioma que ellos no entendían de nada, pero tuvieron que convivir con ellos como esclavos hasta que Dios los liberó. Y presta atención en esto, hermano. Para un judío, ¿vale? De la época, y hasta el día de hoy también, pero sobre todo de la época, el judío no había un idioma superior que el hebreo. Porque es el hebreo el idioma por la cual el 95% de la Torá y del Antiguo Testamento fue revelado. Por lo tanto, no vas a encontrar hasta el día de un judío te puede hablar 20.000 idiomas, pero te hablará el hebreo con toda seguridad. Puede hablar español, hebreo, inglés, hebreo, italiano, hebreo, ¿vale? La cuestión es que cuando los gentiles son integrados como parte del pueblo de Dios, traían lenguas extrañas al pueblo judío. Y todo el judío decía, ¿qué? Vayan conmigo a Hechos, vamos a Hechos, capítulo 10. Versículo, ahora se los voy a decir los versículos porque antes quiero decir una cosa. Recuerden que las lenguas, aparte de traer revelación, servía de señal, ¿vale? Servía de señal para los judíos. Dice el versículo 44. Este es el relato de Cornelio, cuando se acuerdan, ven en visión que Dios le dice, no llames inmundo lo que yo santifiqué. Es decir, veía a animales impuros y Dios le decía, ve y come. ¿Qué quiere esa revelación? Esa revelación, esa visión era porque Dios les estaba preparando a Pedro que él iba a participar, iba a ser testigo de que los gentiles iban a ser introducidos al redil, como injertados en el pueblo de Dios. Y mira lo que dice el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, ¿quiénes son los fieles de la circuncisión? Los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, recuerden Dorea,
Versículo 46. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Pregunto, ¿Pedro qué era, judío o gentil? Judío. Estaba con judíos y los mismos judíos se quedaron atónitos. ¿Pero qué? ¿Por qué se quedaron atónitos? Porque los gentiles empezaron a decir, va, sin da, va, urra, va, lo que sea. Si hubiesen oído eso, hubieran dicho, esta gente está loca. Vaya, ¿qué recibieron? ¿El Espíritu Santo o qué recibieron ahí? Pero si de repente yo como judío, que solo entiendo que el judío recibe la revelación por el hebreo, de repente viene este Cornelio gentil, hablando en un idioma en hebreo que tal vez no conocía, magnificando a Dios. Eso les rompió todos los esquemas. Y esa es la primera apertura o la primera inclusión de los pueblos lejanos de habla difícil que tú no entenderás y que Dios introducirá como bendición a su redil y a su pueblo. Pero eso tiene un contexto puramente histórico que no se puede seguir repitiendo a lo largo de la historia. En Babel pasó eso, ¿vale? Por eso en 1 Corintios 14, del 11 al 12, dice Pablo, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero, está hablando, recuerden el contexto de las lenguas, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos, ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Por lo tanto, hermanos, el significado de la lengua es un idioma extraño en la cual Dios traía revelación. Que por cierto, ¿cuándo era efectiva el don de lenguas? Cuando había interpretación. Y eso lo dice 1 Corintios 27, 28. El que hable a uno, dos, a lo más tres. Y si no intérprete, ¿qué dice? Calle. Procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a menos que el intérprete, que haya intérprete. Por lo tanto, hermanos, si yo entro a un inducto o un iniciado y entro a un lugar y escucha que todos están hablando lengua, ¿no pensarán que están locos? Y yo pregunto, yo la primera vez que entré a una iglesia pentecostal salí corriendo, porque oí eso. Y gente cayendo así, digo, ¿dónde me metí? Y salí de ahí. Tenía 16, 17 años. Pero si alguno profetiza, será redarguido, será corregido, será instruido, conocerá su pecado y se entregará al Señor. Pero para que oiga eso tiene que haber un intérprete. O, si no hay un intérprete, directamente la profecía. ¡Blah! Toma profecía. Palabra de Dios para tu vida. Que no es otra cosa que el mensaje del Evangelio. Porque todos estos misterios de las lenguas, la ciencia y demás, sencillamente era traer revelación. ¿Qué revelación? El misterio del Evangelio. Mire, vayan conmigo. Y me gusta porque el hermano Iván abrió el culto con este texto, me lo sacó. Tiene espías el hermano. ¿Vale? Me está espiando. Y nos dice, ¿se acuerdan lo que decía, por ejemplo, de los misterios? Que era la mitología de misterio, que este es un misterio. Dice, ¿por qué no nos hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas fábulas? La palabra fábula es misterio, ¿vale? Es mitos. Le viene misticismo, misterio, ¿vale? Fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos a majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria y le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía, este es el Hijo amado de quien tengo mi complacencia, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo, dice, y luego tenemos también la palabra profética más segura de la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Claro, las lenguas fragmentarias se iban dando hasta que el día esclarezca. ¿Cuándo iba a esclarecer el día? Para los pobres cristianitos de esa época. ¿Cuándo les iba a resplandecer el sol de justicia y la luz de Cristo en sus corazones? Cuando tuviesen el Nuevo Testamento en sus manos. Porque esta es cuando se... Miren, escuchen lo que les voy a decir.
de la misma magnitud que los apóstoles fueron atacados por, escuche esto, por predicar la revelación del misterio escondido en tiempos antiguos, es proporcional a la misma magnitud que se le ataca hoy a la Biblia. ¿Saben por qué? Porque en los tiempos apostólicos, los apóstoles como personas tenían la máxima autoridad doctrinal. Excepto el apóstol Juan, ¿cómo murieron los demás apóstoles? Es la intención que tiene el diablo contra hacer desaparecer este hermoso libro, que es el manual de instrucción que tenemos los seres humanos, el único manual de instrucción que tenemos los seres humanos. Al punto que un predicador llegó a decir, desde que los hombres comenzaron a ignorar el más allá, se volvieron ineptos para gobernar este mundo. Cuando se ignoraron este libro fue cuando el mundo empezó a caer en decadencia y en la barbarie en la cual nos están introduciendo cada vez más. Así que, hermanos, propósito particular de don de lenguas en la iglesia, 1 Corintios 14:6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablaré con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina? ¿Vale? Tenemos que entender, hermanos, que hoy las lenguas, y perdonen que hable así, no sirven para nada. No sirven para nada. Luego vamos a ver si nosotros podemos ser autoedificados a través de las lenguas, ¿vale? En plan místico. Mi espíritu habla, mi mente se queda sin entendimiento, pero mientras mi espíritu se está comunicando con el Espíritu Santo, yo estoy ahí, que no entiendo nada. No. ¿Qué pasa, Julio? ¿Pero por qué está mal? Yo no sé, yo estoy mal, pero mira, estoy tranquilo porque mi espíritu se está comunicando con Dios. Vete a saber cómo y qué estará diciendo. Y eso es meter el ocultismo en las iglesias. Hechos 2 del 4-5 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, y moraban entonces en Jerusalén judíos, señala a los judíos. 1 Corintios 14:22, así que las lenguas son por señal no los creyentes, sino los incrédulos. Pero las profecías no los incrédulos, sino los creyentes. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que el don de palabra de ciencia tenía un matiz evangelístico? Pues las lenguas también. La lengua también tenía un matiz, porque era para señal a los incrédulos. Entonces, ¿qué pasa? Pero ¿a qué incrédulos? Si nosotros leemos el versículo anterior, el 21, a este pueblo le hablaré en otras lenguas y ni aún así entenderá, dice el Señor. Por tanto, sigue diciendo, las lenguas son por señal a ese incrédulo judío que no creía y demás. Pero hoy un gentil, si oyere esto, hermano, diría, pues sí, genial. Como puede oír en cualquier lugar de ocultismo que pueda asistir. Porque sabía que había una tal Mary Campbell, medium, que fue muy famosa en un tiempo, porque llegó a hablar, pero con una perfección, lenguas muertas que ya no se hablan. Y que expertos que conocen esas lenguas muertas dicen, impresionante, no sabemos cómo puede hablar esto. ¿Vale? Diabólico. Y si nosotros como iglesia no sabemos discernir, juzgar, separar, entender lo que es bueno y lo que es malo, estamos perdidos, hermanos, como iglesia. Así que el don de lengua es la manifestación verbal de un idioma no aprendido naturalmente que servía como propósito de atraer la atención al judío y de revelación a la iglesia. Hermano, dice Pablo, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguna carece de significado. No me vengan a mí con balbuceos. Hay tantas clases de idiomas en el mundo, ¿vale? Y si hay una intérprete, ese es otro tema, hermano. Miren, la palabra, el don de interpretación de lengua, que hay que mencionarlo también, ¿vale? Carismata es hermeneuo glossolai, que significa, es el don, ¿qué es la interpretación? Es hermeneuo, de ahí viene hermenéutica, hermenei en griego, que quiere decir, y escuchen esto, porque esto es interesante, porque yo he tenido que lidiar mucho con este tema, y he tenido que profundizar mucho en el tema, ¿vale?
La palabra hermenei en griego es indistintamente traducción o interpretación. ¿Por qué digo esto? Porque para respaldar esta realidad de las lenguas, han torcido textos, han ido mucho más allá de lo que la Biblia dice, han hecho un desaguisado, ¿vale? A nivel de interpretación. Pero te están diciendo que, ¿sabes una cosa? Que el intérprete no traducía la lengua, le interpretaba. Entonces dice, y a ver, ¿cuál es la diferencia? Hombre, la diferencia está que la persona que hablara esa lengua extraña, que por cierto en el original no aparece la palabra extraña, como extraño, es una lengua vernácula, resulta que si era de interpretar, pues entonces ya no era un don sobrenatural, perdón, si era de traducir, pero si era de interpretar, sí, ¿vale? Pero cuando tú analizas, te das cuenta que cuando tú vas a un diccionario de etimología, te dice que la palabra es sinónimo. Interpretar que traducir. ¿Sabes por qué? No es lo mismo, pero van relacionadas, no pueden estar separadas. Porque tanto mental como gráficamente no se puede interpretar si no se traduce primero. No existe la interpretación sin traducción, ¿vale? Entonces, es necesario entender de que esta lengua, por muy sobrenatural que fuera, indistintamente el intérprete estaba traduciendo. Porque no era que él, a ver, ¿qué estoy entendiendo lo que está diciendo? Bueno, ahora yo les digo lo que yo entiendo, lo que hago, eso es interpretar. Traducir significa traspasar ese idioma a otro idioma, que es lo que hace un intérprete. Y eso era un don sobrenatural, hermano. Si hoy los que hablan idioma, a veces, si no estás muy versado, sabes que muchas veces cuando se predica viene un hermano en inglés y tiene un traductor, ¿verdad? El que traduce realmente lo está interpretando, no está traduciendo todo lo que dice. Porque además es imposible, existe algo que se llama transliteración. Y eso es imposible de un idioma, y menos del griego. Que el griego tiene 27 formas verbales, el español tiene 18. Por lo tanto, ahí se pierde en el espacio, no puedes transliterar nada. Amén. Entonces, eso es un pequeño detalle para hacer tac, eso no te justifica, eso no sirve ese argumento, ¿vale? Así que, hermano, la autoedificación, ¿puedo autoedificarme? No, hermano. Y para poder entender esto tenemos que entender de antropología, que es la base de la teología sistemática. Para entender la salvación, para entender el pecado, para entender todo lo que Dios hace con el hombre, tenemos que entender la naturaleza de la raza humana. Y la Biblia habla somos tricotónicos, espíritu, alma y cuerpo. No, escuchen, no que tenemos espíritu del cuerpo, no tenemos espíritu del cuerpo. Somos espíritu, alma y cuerpo, ¿vale? ¿Qué es el espíritu? Es el asiento de la intuición, es el asiento del discernimiento espiritual no aprendido. ¿Qué es el alma? Es el asiento del intelecto, de la voluntad y de los sentimientos. ¿Y qué es la carne? Ya todos lo sabes, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando dice, por ejemplo, en 1 Corintios 14:2? Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Oh. Pero acto seguido, por ejemplo, cuando dice, en el versículo 4, son 2 versículos más, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. ¿Cómo, pastor? Acá no acaba de decir que las lenguas no son para edificación. ¿Cómo es que dice el apóstol? El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Ah? Así mismo. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Ustedes saben que es una forma retórica, lo que es una figura de dicción. Los idiomas tienen figuras de dicción. El griego tiene más de 100 figuras de dicción. La metonimia, la hipérbole, la sinécdoque, montón de que tú no puedes leer literalmente lo que estás leyendo y decir, esto lo dijo, fíjate, lo dijo Pablo, no. Por ejemplo, cuando dice, si yo hablase en lengua humana y angélica y no tengo amor, soy como metal que resuena y símbolo que retiñe. Si tuviera todas las profecías o tuviera toda la fe que trasladase los montes a las mares y demás y no tengo amor, ¿qué es eso? Es una hipérbole, es una figura de dicción. Te está exagerando, es una exageración.
para acentuar una verdad. Eso es una hipérbole. ¿Y qué es? Por ejemplo, aquí es una ironía lo que dijo Pablo, que es otra figura de dicción, la ironía. Porque te la está queriendo decir de una forma, te lo dice de una manera irónica, pero te lo dijo de manera eufemística, que es el eufemismo, eso es otra. Y tiene más de 100. Y está plagada la Biblia de figuras de dicción. La cuestión es que, porque si yo hablo en lengua, hermano, desconocida, dice, el que habla en lengua extraña, hermano, irónicamente, tú mismo te estás edificando, pero ¿recuerdan para qué sirven los dones? Según el don que recibe, ministra a los demás como buenos administradores. Entonces, profetiza para que los demás reciban, pero si no, cállate. Es una forma irónica de decir, estarás hablando al aire. Porque miren lo que dice el versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis, ¿qué? Al aire. Pero no acaba de decir que estaba hablando a Dios. Ahora dice que hablas al aire. ¿Por qué hablas al aire? Porque no hay intérprete, que es para el fin que estaba. Y además, 1, 2, a los demás 3 los intérpretes. Y si no hay intérprete, que calle. ¿Qué es lo que pasa en las iglesias que creen en la ley? Es un desorden. ¿Qué dice 1 Corintios 14, me parece 37 o 38, no me acuerdo? Dios no es Dios de confusión. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Y en qué contexto está diciendo esas palabras? En el contexto de las lenguas. Que es justamente lo que se ve en muchas iglesias. Así que, hermanos, la lengua de 1 Corintios 13, las lenguas angelicales y las vigencias del don de lengua. Y ya estamos más o menos concluyendo. Son 2 hojas, son 6 hojas, vale, vamos por la segunda. Gloria al Señor. Capítulo 13, aquí vamos a ver cosas sorprendentes con respecto a la lengua que no hablan, gritan. ¿Vale? Gritan. 1 Corintios 13. ¿Sabían ustedes, hermanos, que en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solamente hay un versículo que habla de las lenguas? ¿Sabían que Jesús nunca habló en lenguas? Detalles, ¿vale? No es para nada, es simplemente un detalle. Capítulo 13. Si yo hablase en lengua humana y angélica y no tengo amor, soy como esto ya. Y esto, está diciendo, hermano, no vamos a sacarlo de contexto. Seguimos leyendo. Si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, pregunto, ¿podemos entender todos los misterios y toda la ciencia? Va, ¿no te parece que es una exageración lo que está usando Pablo aquí? Dice, y si tuviese toda la fe del tal, el cual trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todo de mi bien. Si ustedes también está hablando de dones carismáticos. Versículo 3 también está hablando de dones. El de repartición, que habla en Romanos 12. Dice, y si repartiese todo mi bien para dar de comer a los pobres, y si entregase, los que reparten con liberalidad, entregase mi cuerpo para hacer quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Perfecto, pero ahora les voy a decir un detalle de todo esto. Porque este capítulo, el subtítulo es las preeminencias del amor, ¿vale? Habla mucho del amor. Pero vayan a la segunda parte del versículo 31 del capítulo 12. Porque esto es relevante. Procurad, pues, los dones mejores, dice Pablo. Que por cierto, es muy parecido al versículo 1 del capítulo 14. Seguid el amor y procurad, ¿qué dice? Los dones espirituales. Aquí dice, procurad, el versículo 31, procurad los dones mejores. A esto quiero hacer una anotación, hermano. Aquí no está diciendo que tú debes pedirle al Señor el mejor don. Porque Dios reparte a cada uno como que dice, como Él quiere. Lo que está diciendo es que la iglesia debe orar para que Dios levante los mejores dones. Y ahora, ¿qué dice el capítulo 14? Seguid el amor, procurad los dones espirituales. ¿Qué pasa? ¿Que no había dones que no eran espirituales? ¿Vale? Dones espirituales. Pero sobre todo que profeticéis. Hagan lo que ustedes quieran, ¿vale? Pero sobre todo profeticen, porque la profecía traía revelación, edificación, porque la mente
era transformada y era convencida, era redarguida por el Espíritu Santo a través de la profecía. Pero seguimos leyendo el capítulo 13, dice, hablando del amor, y la segunda parte del 31 que dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pero pastor, o sea que en esa época, que por cierto, cuando tú empiezas a leer el versículo 1 del capítulo 12, habla acerca de los dones, ¿vale? Wow, toda la lista de los dones. Pero ¿sabías que el versículo 1 del 14, cuando dice seguir el amor y procurar los dones, no habla de dones? Evidentemente todo el capítulo habla de los dones, pero aquí no habla de los dones. No dice procura los dones. ¿Sabes lo que dice? Procura los asuntos. Y uno puesto a pensar y dice, pero Señor, ¿por qué no menciona los dones? Y menciona asuntos. Porque los asuntos del reino de la época incipiente era la manifestación y el desarrollo tremendamente en las iglesias. No como hoy, que tú entras a la iglesia más carismática que se pueda presentar hoy en día y te vas a encontrar que aparte del balbuceo que se habla por ahí demás, pregunta, indaga quién tiene el don de interpretación, el don de palabra de ciencia, el don de fe, el don de sabiduría, el don de tal, y te vas a decir, no, aquí no hay, ¿eh? Aquí solamente, aquí el hermano es el don de sanidades, y es el pastor, ¿vale? Todo el mundo en lengua, no, pero ese es una manifestación inicial del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué? No es el don de lengua, es otra cosa, son lenguas, pero no es como don, sino como una manifestación de por haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Es como el ocultismo. ¿Sabías que en el ocultismo tú tenías una prueba de iniciación? ¿Sabes cuál era la prueba? Que tú hacías ver a los demás que pasabas de ser un iniciado a alguien que ya podías tener un nivel espiritual, las lenguas. Y qué casualidad que hoy el 70 o el 80% de la iglesia carismática te dicen que las lenguas son como evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo. Y luego Dios te puede dar el don de lengua, no, eso ya es aparte, pero mientras tanto tú vas hablando en lengua. Hermano, la palabra es clara. Seguimos leyendo. Entonces dice, versículo 8, el amor nunca caduca, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia acabará. Aquí ya un poco lo expliqué, no quiero volver a redundar en esto, pero solo les quiero decir una cosa, hermano. Que tajantemente aquí está diciendo que va a llegar un momento, pero no en la venida de Cristo, va a llegar un punto en la historia del cristianismo, y muy pronto, por cierto, que estas tres dones se iban a acabar. ¿Vale? Nada, solo por el detalle, ¿sabes? Por un pequeño detalle de no seguir, no permitir abrirle la puerta de par en par a que el diablo pueda traer revelaciones al pueblo de Dios sin que sea de Dios. Amén. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando vemos cómo los profetas del Antiguo Testamento, ¿qué les tiene que condenar Dios? Dicen cuando Dios no dice. Hablan conforme a su corazón, pero no conforme a Dios. Y eso se sigue repitiendo al día de hoy. Entonces está el hermanito que ama a Dios, que quiere crecer, que está ahí, que no sabe, y que viene ese que para engañar utiliza las artimañas del error y los lleva como viento de doctrina de un lado para el otro, porque son niños fluctuantes. ¿Y por qué? Porque hay ingenuidad, porque quiere crecer y porque ama a Dios. Van engañando y siendo engañados. Y eso es algo, una vorágine que se monta, ¿vale? Y bueno, y sigue diciendo, hermano, porque en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Eso ya lo decía el domingo pasado. Cuando yo era niño, hablaba como niño, la niñez de la iglesia. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de estos es el amor, que es lo que está diciendo, en otras palabras. Hermano, si ustedes mucho bla, 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 mucho esto, hoy lo podríamos llevar también mucha teología, mucho tal, pero si no hay un amor de verdad, no somos nada, ¿vale? Somos gente que conocen unas cosas que los otros no saben o que creemos diferente, nada más y nada más. Por eso va relacionado con la madurez de la iglesia. Por eso Pablo le dice en 1 Corintios versículo 14, versículo 20,
Hermano, no seas niño en el modo de pensar, sino seas niño en la malicia, pero maduro en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas hablaré. O sea, hay que madurez en el modo de pensar. Así que, hermanos, conclusión. Podemos decir con certeza, a mí me llegaron a preguntar, vale, Julio, entonces, dime qué son las lenguas que se oyen actualmente. Yo no te voy a decir lo que son, te voy a decir lo que no son. Si tú eres tan listo para entender qué son, pues bueno, ora, que Dios te revele, que te muestre y demás. Pero yo te digo lo que no es. O sea, no son angelicales. No existen las lenguas angelicales. Pregunto, ¿cómo, en qué lengua o idioma se refirió el arcángel Miguel cuando habló con María para anunciarle el nacimiento de Jesús? Habló en No, habló en un idioma vernáculo. Entonces, ¿cómo hablan los ángeles? Aquí en la tierra. Como los hombres, como tú y como yo. ¿Qué se refiere a angelicales? Es una exageración, es una hipérbole. ¿Vale? No son para la autoedificación. Porque el que crea eso está entrando dentro del ámbito del misticismo, del oscurantismo. Porque resulta que yo con unas lenguas extrañas que yo no conozco, hay una interconexión con el Espíritu de Dios y ellos se comunican. Oraré con la, dice, ¿qué dice? Oraré en lenguas, pero oraré también con el entendimiento. Para que haya edificación, ¿qué es lo que tiene que ser edificado? Renovaos en el espíritu de vuestra mente, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Y si el entendimiento queda sin fruto, pregunto, ¿soy edificado o no? No. Entonces, ¿cómo es que dicen que uno es edificado a través de las lenguas? No es para comunicarme con Dios sin el fruto del entendimiento, que esa es otra. ¿Qué dice Romanos 8:26? Porque el Espíritu intercede, no lo sabemos, pero intercede por los santos con gemidos indecibles. La palabra indecible significa inexpresable. Que es un texto que utilizan para decir, yo cuando hablo en lengua, el Espíritu se comunica con un lenguaje inexpresable, indecible. Pero, hermanito, ¿tú te has averiguado qué significa eso? Te estoy diciendo que esa intercesión que el Espíritu Santo tiene es la misma que Jesús tiene a la diestra del Padre, que no es dado al hombre expresar. Y, por supuesto, ni por lengua. No es una evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo. Y dado que no hay nuevas revelaciones, no tiene ningún propósito para hoy. ¿Y cómo podemos, hermanos, concluir con todo esto? ¿Quieren que les diga una cosa? Miren, si las lenguas actualmente, hoy a nosotros prácticamente, a los que estamos aquí, creo que no nos afecta tanto, ¿vale? Porque ya de entrada esta iglesia comenzó con una sana doctrina entendiendo las cosas. Pero puedes ser de esos 9 de cada 10, tú puedes ser de los que posiblemente lo aceptan, sin llegarlo a creer o sin llegarlo a vivir. Y dice, no me parece mal. Y ahí es cuando el diablo entra. Así que, ¿cuál es el mejor remedio? La prevención. Amén. Para que no caigamos en lazos o en el engaño del enemigo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Señor Padre Santo, yo te pido, Señor, en esta mañana que hemos predicado acerca de este tema, yo te pido, Padre, que traigas luz a tus iglesias, Señor, a las congregaciones, mi Dios. Señor, las emociones, aquellas experiencias personales, que no estén por encima de la revelación de tu palabra. Yo te ruego, Señor, Padre Santo, que tú traigas luz. Sé que el día que tú vengas, Señor, vas a llevar a tu pueblo, Dios mío. Pero mientras tanto, mi Dios, tú nos has dejado tu palabra para que podamos caminar en fe en esta tierra. Y yo te ruego, Padre, que jamás podamos caer en el engaño del diablo por medio de sutilezas y de extrañas, Señor, enseñanzas o doctrinas en que podamos ser arrastrados, Señor. Mi Dios, y gracias te doy por tu revelación, gracias te doy, Señor, por tu verdad, porque amamos tu verdad, Señor. Gracias por todo en tu nombre. Amén y amén.